Listo, entonces, vamos a comenzar a ver lo que es los patrones de velas. ¿Ok? Para mí, los patrones de velas en este mercado son, para mí, los más importantes. ¿Ok? Yo sé que hay gente que de repente allá afuera, después vamos como que a discrepar un poco. ¿Por qué vamos a discrepar un poco? ¿Ok? ¿Por qué vamos a discrepar un poco? Porque algunos después, más adelante, van a operar con órdenes pendientes. ¿Ok? Ya hemos visto qué son las órdenes pendientes. Pero bueno, eso lo vamos a ver igual más adelante. Pero en sí, lo que a mí más me interesa es los patrones. Porque los patrones de velas es donde yo voy a tener una cierta información. Ok, mire, los patrones de velas, o más conocidas como velas japonesas, ok, velas japonesas, ok, mire, los patrones de velas son una herramienta de análisis técnico. O sea, ¿qué significa una herramienta de análisis técnicos? Que las velas nos van a dar una información y esa información nosotros tenemos que analizarla, ¿ok? Esa pequeña información, ¿ok? Más utilizadas para hacer trading, ¿ok? Mediante lectura de velas. A eso es a lo que me refiero yo. Hacer una correcta interpretación del precio. ¿Ok? Mayormente lo que son las patrones de velas a mí me gusta. ¿Para qué? Por poder utilizar lo que es la acción del precio. ¿Ok? Miren, en primer lugar, ¿qué es una vela japonesa? ¿No? Una vela japonesa es una representación gráfica de evolución del precio financiero. O sea, ¿qué significa? Que las velas o estas pequeñas subidas es una pequeña dirección que el mismo gráfico nos va a dar o de acuerdo a un activo financiero, sea un par de divisas, por ejemplo, sea un commodity o sea, no sé, una cripto, por ejemplo, no lo sé. Eso ya depende igual del tiempo, ¿ok? Por ejemplo, de aquí vamos a ver qué es lo que vale una vela, qué nos puede decir cada vela, ¿ok? Las velas japonesas son utilizadas para los traders para determinar los posibles movimientos del precio basándonos en patrones pasados, ¿ok? Porque es como yo les digo, en el pasado tenemos una información y como el mercado es repetitivo, el mercado es fractálico, ¿ok? Que significa que siempre viene haciendo lo mismo, pero no significa que el movimiento va a ser a la par, sino son pequeñas secuencias o pequeñas confirmaciones, la cual eso se van a repetir muchísimas veces en el mercado, ¿no? Por ejemplo, acá, imaginémonos que estamos hablando en un gráfico de velas japonesas del oro, por ejemplo, ¿no? Si yo puedo observar aquí, por ejemplo, acá, aquí, observamos un gráfico diario, ¿no? Por ejemplo, aquí, déjenme ver acá. Cada vela nos muestra la forma simplificada de cómo ha venido el precio evolucionando, ¿no? A partir de un determinado tiempo, ¿ok? Por ejemplo, aquí, en este ejemplo que yo he escogido aquí del oro, cada velita que ustedes pueden observar aquí hasta algunas pequeñitas velas, significa que cada vela duró un día, o sea, ¿duró cuánto? 24 horas, o sea, cada velita duró un día, un día, un día. Es como yo les digo, dentro de esta subida hay aproximadamente muchísimos días, ¿ok? Muchísimos, ¿ok? Aquí no lo puedo medir. Si tuviese en el mercado, sí puedo medir cuánto tiempo fue de esta subida, ¿ok? Pero quiero que entiendan que cada vela es un día, ¿ok? ¿Por qué digo que es una representación simplificativa? ¿Ok? Ahí. ¿Por qué dice aquí? Porque cada vela se forma con los datos de apertura, de cierre de precio, máximo y mínimo, esto aproximadamente todos los movimientos, ¿ok? Bueno, solamente quiero que se centren en esto, el tema de la apertura, el precio del cierre y el mínimo. Profe, pero ¿cómo yo leo esto en la vela? Para eso vamos a ver en la siguiente imagen, ¿ok? Ahí, mire, una vela está simplificada de una manera simple, ¿ok? Mire, tenemos que lo que es el cuerpo y lo que es, se podría decir la sombra o la mecha, ¿ok? Mire, vamos a continuar aquí. A ver acá, miren, si bien es cierto, una vela es esto, ¿ok? Una velita. Esta vela, por ejemplo, significa, voy a suponer que esto es un H1, o sea, ¿qué significa? Que cada vela dura una hora. Pero yo quiero que ahorita no se centren en el tema de la vela, del H4, del diario, no, sino quiero que se centren en leer la vela. Mire, una vela tiene que cuerpo, ¿ok? Ese de acá, el que nos genera todo este pequeño movimiento, donde el precio se va a quedar como con sombrita, todo esto se le conoce cuerpo. A estos extremos se le conoce como mecha,
¿ok? Como mecha. Mayormente se le conoce como mecha, no como sombra, sino como mecha. Pero hay gente que lo llama como una sombra, pero yo en lo particular más lo llamo como una mecha. Esta es una vela alcista, ¿ok? Y esta es una vela bajista, ¿ok? Simple, no hay mucha ciencia aquí. Vámonos a la siguiente diapositiva para poder entender un poquito más de esta vela. ¿Ok? Ahí. Ahora sí ya está un poquito más explicada la vela. ¿Qué significa? Miren acá. ¿No? ¿Qué puedo determinar de la vela? Que de la vela tenemos un precio de apertura. O sea, en la apertura viene a ser que aquí el precio abrió. ¿Qué significa? Que aquí el precio ¿qué pasó? Después, una vez que el precio abrió, manipuló hacia abajo, volvió a subir. Su máximo que llegó fue este precio, pero el precio al final del cabo retrocedió. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, la siguiente vela puede abrir aquí, el precio de apertura, puede caer hacia abajo, el precio mínimo puede subir y luego puede generarte un máximo, un cuerpito acá, por ejemplo, algo así, pues no, y generarte, pues no, una mechita, por ejemplo, como esta. No, lo puede hacer, ¿ok? Y es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo de una vela bajista. Está compuesta por precio de apertura, el precio máximo y el precio mínimo, ¿ok? El precio mínimo, ¿ok? Ahí, el precio mínimo. Vamos al siguiente, acá. Imagínense aquí, vamos a hablar algo simple, ¿ok? De decir, por ejemplo, miren, voy a entender aquí lo opuesto, por ejemplo, con dólares, ¿ok? Imaginémonos que el precio abrió a $50, ¿ok? Ahorita, esa posición, ¿ok? Por eso es un activo financiero. Voy a suponer que el mercado, por ejemplo, en esta vela abrió a $50. Su precio más bajo dentro de ese día fue 49, pero al final y al cabo, su máximo que llegó a tocar fue 57, pero cerró en 55. ¿Se dan cuenta? O sea, esa pequeña diferencia, o sea, así es como mayormente se va a manejar más adelante, ¿ok? Pero bueno, aquí lo he hecho así, lo que es con dinero, para que un poquito entiendan de cómo se mueve la vela, ¿ok? Para que entiendan esa pequeña información, ¿ok? Para que entiendan esa pequeña información, porque toda una vela tiene un tiempo, un determinado tiempo. Por eso acá mismo igual tenemos precio, por ejemplo, ¿no? Que empezó a formarse a las 9 de la mañana, ¿no? Que comenzó donde formarse con el de tacatá, volvió el precio mínimo, bla, bla, bla. ¿No? La manera más sencilla de ver el precio. Vamos a ver acá a la siguiente. Ok, ahí. Miren, este es que se llama inglés Moreau. No quiero como que le presten muchísima atención a los nombres. Quiero que le presten atención a la vela. ¿Ok? La vela es la que nos va a dar la información. ¿Ok? Es lo que nos va a dar la información de la dirección. ¿Ok? De la dirección. Miren, déjenme nada más explicarles algo breve de qué es lo que va. Yo esto quiero explicarles, pero en la gráfica, ¿ok? No necesariamente aquí en el Excel, ¿ok? Miren, solamente les voy a mostrar, fíjense en estas velitas, ¿ok? Miren, esta vela es una vela de poder, es una vela normal alcista. ¿Qué significa? Que no tiene mecha. Y cuando el precio no tiene mucha mecha o tiene poca mecha, es una vela normal. O sea, es una vela normal alcista o es una vela normal bajista. ¿Qué significa? Que trae mucha fuerza alcista o bajista. Va a depender de la vela, ¿ok? Nada más para que entiendan. Y una doji, que ustedes pueden ver aquí, es una pequeña indecisión del precio, ¿sí? Es como que no tiene una pequeña dirección, pero todo va a depender dónde tú le encuentres, ¿ok? Por ejemplo, si yo le encuentro al final de un impulso como este, y aquí me hace una doji, entonces yo puedo indicar aquí que esto puede ser un retroceso. ¿Por qué? Porque es una pequeña indecisión del mercado. O sea, ¿qué significa? Si me sale una vela envolvente bajista como esta, el precio que va a pasar va a caer así, hacia abajo. ¿Ok? Va a caer. ¿Ok? Ahí. Lo voy a explicar de manera rápida y sencilla, pero luego lo vamos a ver en la gráfica y las mismas velas se las voy a explicar, pero con un nombre más bonito. ¿Ok? Ahí. Miren, esto se le llama una vela envolvente. ¿Ok? Esto es una vela envolvente, ¿por qué? Porque está envolviendo la anterior vela. Y es una vela normal alcista. ¿Por qué? Porque envolvió la anterior vela. O sea, este es un patrón de velas que te está indicando que hay compradores. ¿Ok? Compradores. ¿Ok? Que el precio cerró por encima de tu última vela bajista.
Y aquí, por ejemplo, para las ventas, el precio cerró por debajo de tu última vela alcista. ¿Ok? Ven acá. Estos son velas, no hay mucha ciencia, son velas normales. ¿Ok? Vela normal. ¿Ok? Vela normal bajista, alcista trae mucha fuerza, pero no significa que vamos a hacer o a comprar. Mire acá, aquí. Y aquí hay importante. Miren, estas velas que ustedes pueden ver aquí fue la primera vela que vimos. ¿Qué significa estas? Que traen mucha fuerza bajista y mucha fuerza alcista. ¿Ok? Son posiciones. ¿Ok? Mira la siguiente vela. ¿Ok? Esto es una indecisión. ¿Ok? A lo mismo que esto es una pequeña indecisión. Pero estas velas no se las quiero explicar yo de esa manera. Vamos a irnos al gráfico. ¿Ok? Acá. Vamos a irnos al gráfico y se les va a explicar de la manera más sencilla y más bonita acá para ustedes. ¿Ok? Aquí. Dame un segundo nada más. Miren, acá. O sea, para mí. Miremos acá, ¿ok? Miren. No, no es necesario aprenderse las velas, ¿ok? No, no es necesario. Miren, les voy a explicar cómo se lee las velas, ¿ok? Miren, en muchas ocasiones, las primeras velas que ustedes van a poder observar, primero céntrese en poder entender las velas. Miren, estas velas son así. Esto es una vela alcista, por ejemplo. Ahí. Es una vela normal. Y cuando el precio, ¿qué significa? O sea, ahí. Voy a poner un poquito más exagerado. Ahí. O sea, estas velas son normales. ¿Por qué son normales? Que traen mucha fuerza alcista. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, voy a suponer, cuando tú encuentres una zona, supongamos de ventas, no voy a ponerte aquí una estructura ahora. ¿Ok? Ahí. Tú tienes, por ejemplo, una estructura bajista y llegó, no sé, a tu zona. ¿Ok? Voy a suponer, ¿ok? Ahí. Tu zona de venta era esta, con un nivel de ventas, por ejemplo. ¿Ok? Ahí. O sea, llegó el precio a esta zona, pero antes de eso no era alcista, sino era bajista. Ahí. O sea, ¿qué significa? Que tú tenías, por ejemplo, velas, no sé, velas pequeñitas aquí alcistas, no sé. ¿Ok? Ahí. ¿Ok? Tenías una vela alcista, otra vela alcista por acá, otra vela alcista por acá, etcétera, etcétera. Ok, ahí. Ahora, esta vela es una vela bajista. O sea, y con uno leer estas velas, que ver estos cuerpos, así que no trae como que mucha mecha, esto me indica bajista. O sea, ¿qué significa? Que trae mucha, pero mucha fuerza bajista. ¿Ok? Ahora, estas velas no es necesario que las vean como velas envolventes, sino quiero que se aprendan el movimiento de la fuerza. Ok, mire, puede haber una vela no grande, o sea, no exagerada, sino puede existir una vela de este tamaño. Mire, chiquita, pequeña, ok, ahí, pero ¿qué? ¿La mecha cómo está? ¿La mechita lo trae ahí? Les pregunto yo, ¿existe alguna diferencia aquí en las velas, sí o no? ¿Existe alguna diferencia en las velas? Sí. ¿Cuál es la diferencia ahí en esas velas? El volumen, el tamaño, ¿ok? Listo, puede ser el volumen y el tamaño. Al final y al cabo es lo mismo. O sea, no significa que porque es una velota ya hay muchísima. No, en muchas ocasiones siempre se van a regir a la mecha, ¿ok? La mecha es lo que manda. Voy a suponer que si aquí tú te ves encontrado esto, algo ahí, y les pregunto yo aquí, ¿cuál creen que es mejor vela aquí? ¿La primera o la segunda? Una es más grande y la otra es la pequeñita. La segunda, entonces, lo que nos interesa aquí es la mecha, que cuando el precio menos mecha tenga es muchísimo mayor, o sea, ¿qué significa? Trae mucha fuerza, ¿ok? Trae mucha fuerza. Entonces, estos son velas alcistas y estos son velas alcistas, ¿ok? Para que se vayan dando cuenta aquí. Voy a poner velas alcistas, ¿ok?
velas alcistas. Ok, ahí. Vamos a suponer que estas son velas, ok, ahí. Velas normales. Velas normales, ok, ya vimos entonces esto, velas normales. Ahora, miren, tenemos otras velitas, ¿no? Solamente, no les voy a decir mucho los nombres, pero solamente céntrese en lo que es en la forma en cómo leemos las velas. Miren, ¿qué es lo que pasa? El precio, otra siguiente vela, el precio me abrió aquí, no sé. El precio, por ejemplo, abrió ahorita aquí. ¿Qué significa? El precio subió hasta acá, ¿no? Subió y subió hasta aquí, pero al final de al cabo, cerró ahí. O sea, es como que el precio de apertura fue aquí y subió, este fue su máximo. ¿Ok? Ahí. Les pregunto yo aquí, si ustedes esto lo encuentran al final de un impulso, ¿qué información pueden sacar de esta vela? Nada más de la vela. O sea, ¿qué les puede dar a entender la vela? Ahí, a ustedes. Si ustedes lo encuentran al final de un impulso. Tiene fuerza bajista, el precio sobre la mecha, el precio no sube, que llegó cansado. Muy bien, o sea, el simple hecho nada más es rechazo. O sea, la información que te está dando la vela es que los vendedores están rechazando a los compradores, ¿ok? Los están rechazando. O sea, ¿qué significa? Que es muy probable que el precio, no sé, que el precio caiga, ¿ok? Es muy probable que, por ejemplo, la siguiente vela suba, pero al final de al cabo cierre hacia abajo, o sea, algo así. Es muy probable, o sea, que el precio continúe su curso por ahí para abajo, ¿ok? En muchas ocasiones les digo esto, que va a terminar alcista, así, pero, o sea, a la vela puede terminar de esa manera, ¿ok? Puede terminar alcista o puede terminar bajista, ¿ok? Eso, por ejemplo, yo cómo lo tomaría ahí. No, como digo, los compradores intentan subir el precio, pero son vencidos. O sea, ¿qué significa? Por eso existe el precio de apertura. ¿Cuál fue el precio de apertura? Este de aquí. ¿Ok? Ese fue el precio de apertura. El máximo que el precio subió es ahí. Y donde el precio, ¿qué pasó? Fue vendido. Y esto suele suceder cuando. O sea, ¿en qué escenario sucede? Voy a suponer aquí. Tú tienes unas ventas aquí. Ya. Perfecto. Voy a suponer que tenías una zona. Bueno, voy a poner una zona de ventas, ¿ok? Ahí. Listo. Esta vela o tu estructura iba bastante interesante. Ahí. Muy bien, el precio iba subiendo con velas alcistas, pues claramente, pues no. Ahí subió, subió. ¿Y qué es lo que pasó? Que la siguiente vela te hizo esto. O sea, tu zona te lo rompió hacia arriba. Pero al final de al cabo, como aquí fue el precio de apertura, ahí abrió. Este fue el máximo, pero al final de al cabo no cerró. O sea, solamente cerró ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Te dejó mecha. Ahí. O sea, y con esto, a pesar que el precio te haya roto, ojo, ojo aquí, a pesar que el precio te haya roto tu nivel hacia arriba, ¿sigue siendo válido ese nivel? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sigue siendo válido ese nivel? Sí, correcto, porque es un rechazo, o sea, sí es válido, pero la información te la está dando la vela, ¿ok? ¿Eso qué significa? Miren, si yo esta vela lo observo en un marco temporal, por ejemplo, de H4, en un marco temporal menor, en 15 minutos o en 30 minutos, es muy probable que ustedes encuentren estos patrones, ¿ok? Puede que aquí exista una vela envolvente, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que es muy probable que acá ustedes encuentren una velita alcista y una velita bajista, o sea, algo así, en la mecha, ¿ok? Como esto, o sea, algo así. ¿Ok? De esa manera, o sea, como que si fuese un riel de tren, que más adelante lo vamos a ver ahí, como que dos velitas así, de esto, en la mecha, ¿ok? Y ahí el precio es donde nosotros en teoría deberíamos vender, pero más adelante lo vamos a ver. Aquí nada más estamos entendiendo lo de las velas, para poder validar las zonas, ¿ok? Miren, entonces está bastante interesante, es lo mismo cuando nosotros tenemos, miren, esta vela es lo mejor. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta vela puede que te pase así. ¿Y qué es lo que pasa? En muchas ocasiones puede hacer test, ¿ok? O sea, una vela así. Ahí, como en vez de hacer test, te hace esto.
Ahí. O sea, te deja ahí igualito. Imagínense, o sea, el precio donde el precio, por ejemplo, estuvo, fue esto. O sea, el precio de apertura fue este, al final del cabo fue el más bajo, el precio se quedó y se quedó ahí de la misma color. Les pregunto, o sea, ¿qué les está diciendo ahí el precio? Ahí. Ahora cambiamos la cosa. ¿Qué les está diciendo el precio? Fuerza alcista, puede subir más, rechazo hacia el alza. Nada más es un patrón, chicos, es un patrón nada más ahí, que es muy probable que la siguiente vela sea una vela bajista, o sea, es como que una pausa, se podría decir que es un hombre colgado ahí, ¿ok? Es como que nosotros le llamamos, mayormente esto se le conoce como que fuese un parecido, como que fuese un martillo ahí, o sea, ahí que se quedó como un puño, o sea, nada más se quedó con su cabecita y se quedó ahí. O sea, ¿qué les doy a entender con esto? Que esto ya me está indicando que el precio es muy probable que aquí esta vela puede que te salga rojito, ok, puede, ok, así. O sea, o puede que te salga de un color así, verde, por ejemplo. Igual va a depender del color de tu gráfico, pero es muy probable que la siguiente vela te haga esto. O sea, ahí, bajista. O sea, es muy probable. Y a esto o a este patrón que ustedes ven acá, ¿qué patrón le conocemos nosotros? O sea, ¿qué patrón sería esto si se nos forma así? ¿Qué patrón sería? O sea, ¿qué patrón o cómo se le conoce a este nombre, a este tipo de patrón? Así. A ver, ¿cómo le conocemos a ese patrón, chicos, acá? Para el que lo sabe, ¿ok? ¿Cómo lo conocemos a ese patrón? A ver, ¿qué patrón es ese? Un pin bar, muy bien, es un pin bar, ¿ok? Pero les digo, ¿ya les había avisado el precio antes? Pues claro que sí, o sea, el precio ya te había avisado una pequeña como que aviso. O sea, ya te estaba diciendo que el precio sí o sí iba a cambiar. ¿Qué les doy a entender con esto? Que no es necesario que siempre digan que es de continuación, no. Si está en una zona, no pasa nada. Y esto ocurre en muchas ocasiones lo mismo. Por ejemplo, ahora ya no tienes zona de compras, si no tienes una zona de compras. Aquí, por ejemplo, esto es tu zona de compras. Ya marcaste tu zona de compras. Ahí, listo. Ahora el precio estaba cayendo por acá. Ok, voy a ponerte las velas bajistas, por ejemplo, ¿no? El precio venía con su estructura bajista. Venías velitas por aquí, venías velitas por acá, venías velitas por aquí. Ok, el precio venía por acá. Y aquí vamos a jugar con ustedes, ¿ok? Ahí. Bueno, voy a poner aquí que es una vela alcista. De continuación, bla, bla, bla. Ok, ahí. Por ejemplo, ahora, esta vela, la última vela alcista, en vez de quedar así, quedó así. O sea, voy a suponer ahí. Se quedó ahí. O sea, ahí, ahí. ¿Qué te da a entender esa vela, chicos? O sea, ¿qué te da a entender la simple velita? O sea, solamente la velita. ¿Qué les da a entender ahí? La velita. Ese, ahí. ¿Qué les da a entender? Debilidad hacia la baja, rechazo. O sea, netamente es un rechazo. O sea, ¿qué significa? Que el precio está validando el nivel. O sea, es muy probable de que el precio luego suba. O sea, que se vaya hacia el alza. Es muy probable. ¿Ok? Es muy probable. ¿Ok? Es un rechazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En vez de poner esta vela, yo lo pongo así. Se quedó así. El precio vino por acá. Se quedó ahí en vez de quedarse, por ejemplo, acá. No sé, se quedó así. O sea, ahí. El peso bajó y ahí cerró. ¿Ok? Ahí. Ahora, ¿qué información nos está dando? Ajá, correcto. Sí, sí, se puede comprar. Ajá, sí. Se puede comprar, sí. O sea, sin esperar la siguiente vela. Acá. ¿Qué te da a entender esta vela así? Si ustedes la encuentran en el mercado de esa manera. O sea, ¿qué te da a entender tu vela que se te deja ahí así? Viene, se te presentó de esa manera la vela. Ahí o se te presentó así. Ahí. ¿Qué te dice la vela? Solamente la vela, no la zona, sino ¿qué te dice la velita? Probable continuidad hacia la baja. Una probable, ¿ok? Ahora, si bien es cierto,
En muchas ocasiones, ya les dijo, que esto es el mismo que anteriormente. Es muy probable que la siguiente vela el precio cierre por encima. Es muy probable, ¿ok? Es muy probable que la siguiente vela te cierre por encima. Cuando a ustedes les pase este tipo de velas, de preferencia siempre busquen comprar cuando el precio cierre por encima de la mecha, ¿ok? De preferencia, ¿ok? Y cuando encuentren este tipo de velitas, que cuando el precio les rechaza, así, ahí pueden comprar sin ningún problema. Pero este tipo de velas, espérense que el precio en muchas ocasiones cierre por encima, ¿ok? De preferencia que cierre por encima, ¿ok? Ahora, les voy a decir, no necesariamente ustedes van a encontrar este tipo de patrones, ¿ok? O sea, o las velas así como que un hombre colgado como un puño, no. Estas velitas, mayormente cuando se encuentran en una zona de compras, significa que los vendedores, por ejemplo, intentan vender con fuerza, pero son vencidos por los compradores. Por eso es que existe un rechazo hacia el alza. Eso sería la mejor interpretación de la vela, ¿ok? Ahí, miren. Otro de las velas, voy a dejar aquí nada más una vela alcista y una vela bajista, ¿ok? Ahí. Voy a poner esto como que acá, voy a dejar ahí. Ok, dos colores nada más. Ujú. De al revés. Voy a suponer que voy a dejar ahí y esto voy a dejar un completo. Ok, ahí. O sea, lo voy a dejar así. Ok, esas velas, así de simple. Ahora, tenemos unas velas que se le llaman más conocidas como rieles de tren. Rieles de tren. Acuérdense del nombre. Lo voy a poner aquí, como se le conoce, como rieles de tren. Bueno, así se les conoce. Pero como les digo, al final y al cabo no es tan importante que se aprendan los nombres. Pero esas velas son unas velas que traen mucha fuerza. O sea, son velas como estas. O sea, ¿qué significa? Que si voy a poner aquí otra vela bajista, por ejemplo. O sea, esos son las rieles de tren, que mayormente la vela que sigue va a ser del mismo tamaño, ¿ok? Puede ser un poquito más pequeñito, así aunque sea pequeñito, pero es un riel de tren. Si ustedes lo encuentran de esta manera, así, una vela alcista y una vela bajista, esto es un riel de tren, pero bajista. Si esto lo encuentran en una zona de ventas, venden sin ningún problema. Y ahora también pueden encontrar un riel de tren, pero alcista, o sea, de esta manera. Ahí. O sea, estos son los famosos rieles de tren. En muchas ocasiones los rieles de tren no suelen tener mucha mecha, ¿ok? En algunas ocasiones tienen poca mecha, o si ustedes los encuentran con cuerpo completo, o sea, nada de mecha, perfecto. O sea, los pueden encontrar así, sin cuerpo, o sea, sin mechita, más claro, solamente con cuerpo, o los pueden encontrar de esa manera. Estos rieles de tren, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El precio viene, voy a suponer el precio venía cayendo acá. ¿Ok? Ahí, venía bajista, por ejemplo. No sé, venía de esta manera, no sé. Llegó a mi zona, cayó, acá, llegó a mi zona. ¿Ok? Ahí. Se quedó. ¿Y qué es lo que pasa? Que la siguiente vela me hizo así. Ahí. O sea, una vela del mismo tamaño. Ahí. ¿Ok? Ahí. O si de repente se pasó un poquito, normal, perfecto. ¿Ok? Pero si me quedó a la par, ahí lo estaríamos que tomando como un riel de tren o confirmación alcista. ¿Ok? Ahí. ¿Qué pasa? Compramos. ¿Ok? El stop loss por debajo de la zona y compramos. O sea, ya no es necesario esperarnos como que a otro patrón. Ya con este patrón compramos. Si el precio sale aquí mechita, y acá, por ejemplo, el precio te deja mechita, igual, no pasa nada, ¿ok? No pasa nada. Si el precio cierra por encima de la mecha, ya no sería un riel de tren, sino ¿qué vela sería esto? Si el precio me cierra por encima, así. ¿Qué tipo de vela sería esto, chicos? Si el precio me cierra por encima de la mechita, ahí. ¿Una vela qué? Una vela envolvente, ¿ok? Acuérdense del nombre, envolvente, ¿ok? Lo voy a poner acá, por ejemplo, incluso, ¿ok? Para que mejor no se olviden, lo voy a poner aquí, envolvente, ¿ok? Hacia a estas velas que ustedes observan aquí, ¿ok? Velas envolventes, ahí, así para que ustedes lo puedan entender más simple, ¿listo? Entonces eso es una vela envolvente, ya, listo, no pasa nada, entonces
Los riel de tren, estamos viendo ahí. Ok, ahí, perfecto. ¿Eso qué me dice? Compras. Y el mismo juego es que si yo voy a buscar ventas, ok, si yo voy a buscar ventas acá, el mismo juego es, ok. Dejen buscar la zona de ventas. Ahí. ¿Qué significa? Ahora es al contrario. O sea, yo como trader tenía una zona para ventitas ahí y el precio llega de esta manera. Ok, ahí. Mire, aquí. Ok. Déjenme ver para compritas. Ok, el precio viene para acá. Ahorita no les voy a hacer mucho. En el mercado lo va a hacer más fácil. Ok, acá. El precio llegó y llegó. Listo, ya el precio abrió aquí. Ok, ya el precio llegó y me dio esta vela. O sea, una vela envolvente. Ahí. ¿Está? Se quedó una vela bajista. Entonces, ¿eso qué me da a entender? Que yo ya puedo vender. O sea, es un riel de trade. O sea, de frente pongo mi ventita y el stop loss ahí. Y ventas. Sin pensarlo dos veces. ¿Ok? Ahí ya nosotros de frente nos vamos en ventas. ¿Ok? Ahí. Listo. O sea, es un riel de trade. Ya con esto es súper fácil de entender el mercado. A esto, estas velitas que ustedes pueden ver acá, les voy a poner otras velas, ¿ok? Mayormente hay otras velitas como algo así, ¿ok? Como que si fuesen algo así, que traen un poquito de cuerpito, algo así, ¿ok? Ahí. También hay unas velas así, ¿ok? Ahí. Para que ustedes más o menos le entiendan, unas como crucecitas que a veces tienen un poquito de cuerpo, o hay veces otros que son como una T. Miren aquí. O sea, de esta manera. O sea, a algo así son otras velas, ¿ok? Bueno, a esto se le conoce como patrón martillo, ¿ok? Martillo, martillo, ¿ok? Como una vela martillo se le conoce. La doy, profe, ¿en qué uso? Ahorita les digo, ¿ok? Vamos a ir poquito a poquito, ¿ok? Primero vamos a ver el martillo, ya vamos a ir a las doy, ¿ok? Ahí, vamos poco a poco, ¿ok? Ahí, con paciencia, chavos, con paciencia. Déjenme tomar agüita. ¿Ok? Ahí. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos a ver lo que son las doji. ¿Ok? Las doji mayormente son pequeñas velas como estas. ¿Ok? Es como que ustedes lo van a poder encontrar algo así como esto, como que no tienen cuerpo. O sea, solamente aparecen unas como crucecitas. ¿Ok? Ahí. Van a aparecer como estos. ¿Ok? Estos mayormente, estas pequeñas como crucecitas, se podría decir así, que el peso nos va a generar como así. ¿Ok? Ahí. Puede ser como esto acá, así. Ahí, ok, algo así, como estos, ok, así. Esto se le conoce como una doji, ok, doji, doji. Ya lo escribí mal en doji, ahí, ok, esto se le conoce como una doji. ¿Qué nos dice una doji? Una doji, esta vela mayormente es una indecisión en el mercado, o sea, que no tiene una dirección precisa. O sea, todo depende de la siguiente vela y todo depende de dónde tú la encuentres, ¿ok? Esto solamente yo quiero que lo tomen como una señal de alerta. O sea, para estar pendiente del mercado. Nada más es como una alerta, nada más, ¿ok? No, por ejemplo, yo les digo, no se debe tomar como que una señal de entrada. Ojo, esta vela no se debe tomar como una señal de entrada. O sea, ¿qué significa? Todo va a depender de la siguiente vela. ¿Qué más les dije? Que siempre es una indecisión del mercado. Es lo mismo, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una zona de compras acá, listo. Ok, voy a poner acá, yo tenía una zona, esas velas tienen poco volumen, no tienen nada de volumen, ok, mayormente son así, no tienen ni cuerpo, nada, mayormente tienen mecha, si tienen cuerpo, puede que el cuerpecito sea así, chiquito, o sea así, ok, ahí, así, o sea, pero no tienen un volumen de exagerado, no, solamente es así, pequeñito, ok. Pero mire, voy a suponer que tú tenías una zona de compras, ya, acá. Y para tu buena suerte, el precio se te hizo una doya aquí. ¿Ok? Lo digo para tu buena suerte aquí. ¿Ok? Ahí, en tu zona, ¿ok? Claramente que la zona puede ser algo así, pues no. O sea, una zona así, pues no. Ahí, por ejemplo. Pero yo lo estoy tomando en el ejemplo aquí. Una zona ahí. ¿Qué es lo que pasa? El precio venía cayendo acá, si velas bajistas, por ejemplo, ¿no? Ahí. O sea,
Acá el precio venía, se metió, subió. Cayó, ahí. Y se te presentó una doji. Esta doji es una alerta. ¿Cuál es la alerta? Que ya es muy posible que el precio suba. ¿Qué suba? Si tú la encuentras en una zona de compra, o sea, pero todo va a depender de esta vela. Si la siguiente vela sale alcista, pues compras. O sea, sí, así de simple. No hay como que una más ciencia para esto. O sea, la doji solamente es un pequeño aviso. Nada más es un aviso, es una indecisión del precio que no te está dando una dirección. No significa que si la siguiente vela te da bajista, tú te vas a ir en ventas. No, 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 no. O sea, ahí no. No vayan a cometer el error porque les da una vela envolvente bajista y ustedes van a vender. No, para nada. Si el precio le rompe su zona, ya no pasa nada. No compran nada, nada, nada. ¿Ok? Dejan que hagan lo que quieran. De preferencia que busquen que sea una zona, una siguiente vela envolvente, pero alcista. Siempre y cuando tenga una zona de compras. Siempre y cuando, ¿ok? Y lo mismo, al revés, por ejemplo. O sea, ya no tienes compras y no tienes ventas. ¿Qué significa? Que lo tienes que esperar en una zona de venta. O sea, no necesariamente es que siempre lo vas a ver, sino si el precio te da una doji en tu zona de ventas, ya sabes cómo vas a operar esa doji. ¿Ok? Acá, ahí. ¿Ok? Ahí. ¿Listo? Ahí. Mejor claramente sí. O sea, en vez de escoger esta vela, yo escogería una vela martillo como esta. O sea, para mí sería lo mejor. Pero esta vela de acá ya me va a dar una pequeña indecisión. O sea, una probabilidad de que el precio podría caer. Pero necesito la siguiente vela. Si la siguiente vela me sale bajista, automáticamente nosotros vamos a buscar ventas. ¿Ok? Ahí. Automáticamente vamos a buscar ventitas. ¿Ok? Vamos a intentar vender sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema, ¿ok? Ahí, miren. Entonces, eso es lo mejor. Solamente es una indecisión. No suele ocurrir las doyes muy seguido, la verdad no, de vez en cuando por ahí, pero ya cuando el precio les aparezca, ya saben, ¿ok? Miren, hay otras velas aquí, aprovechando que tenemos una zona de ventas, a la siguiente. Hay uno que se le llama estrella de la mañana o pin bar, ¿ok? Al pin bar. ¿Ok? El pin bar mayormente se le conoce como estrella de la mañana y como estrella de la tarde. O sea, ¿qué significa? Para las ventas se le conoce como estrella de la tarde y como para compras se le conoce estrella de la mañana. ¿Ok? Profe, en todas las temporadas, así es, en todas las marcos temporales. ¿Ok? Ya les voy a decir qué marcos temporales para mí me gusta ver este tipo de velas. ¿Ok? Recomendaciones de al finales. ¿Ok? En el mercado, ahí vamos como que a tropezarnos un poquito más. ¿Ok? Lo que se le conoce un pin bar bajista, yo quiero que solamente lo llamen pin bar nada más, tanto un pin bar alcista, tanto un pin bar bajista, o sea, no quiero que lo llamen como que, no sé, profe, estrella de la mañana, estrella de la tarde, no, sino nada más quiero que lo tomen como un pin bar, pero yo les digo el nombre para que luego por ahí de repente escuchen a alguien que les diga, es una estrella de la mañana, o sea, al final y al cabo, los nombres no interesan, lo que interesa es a la interpretación de la forma en cómo tú lo estás haciendo, ¿ok? Eso es lo que vale. Al final del cabo, los nombres para mí no me interesan mucho, ¿ok? Yo no les digo a ustedes, yo vendí por una vela envolvente, un pin bar, o sea, para mí eso no me interesa. Lo que me interesa es el cómo me llega, ¿ok? Ahí siempre va a estar la clave, ¿ok? Miren, los pin bar mayormente van a ser formados como esto. Por ejemplo, voy a suponer que esto fue mi última vela alcista, ¿ok? Ahí para que sea más fuerte. Y aquí, por ejemplo, van a encontrar como que una vela pequeñita, ¿ok? Una pequeña doji o una vela, no sé, ahí como que con su cuadradito de cualquier color. Ok, ahí chiquitica, ¿no? Hay algo así. Pues no, no me deja mucho, pero le voy a poner como un palito aquí, ¿ok? Ahí. O sea, ahí. ¿Ok? Esta vela puede ser alcista o bajista, pero si la siguiente vela me hace así, ojo, ahí, que esto se le va a conocer como un pin bar bajista, ¿ok? Un pin bar bajista, o sea, ahí. Puede estar, como les digo yo, puede tener mecha, no puede tener mecha, pero si ustedes encuentran este patrón como que encerrando una vela pequeñita, es un pin bar bajista. ¿Qué te dice el pin bar bajista? Ventas, ¿ok? Mayormente a esto
yo les digo, por ejemplo, yo mayormente, o sea, a mi forma de interpretación, yo mayormente le digo que es una indecisión del mercado, ¿ok? Así, cuando se está formando la vela doji, ¿ok? Por ejemplo, aquí, vendedores, por ejemplo, así como les podría yo decir, ¿no? O bueno, que la tendencia va a cambiar. Así de simple, más fácil, sin tanto chamullo, ¿ok? O que los compradores, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que vencieron, o bueno, los vendedores vencieron a los compradores. Así de simple. Más simple no puede ser. ¿Ok? Ahí. Automáticamente vendemos. ¿Ok? Ahí. Ventas. ¿Ok? El stop loss por encima y vendemos. Y lo mismo. Si yo quiero comprar, primero que tengo que tener mi zona de compras. ¿Ok? Ahí. Ahí, por ejemplo. No, voy a poner acá una zona de compras. Voy a poner una zona gris ya para que no nos estorbe mucho. Y voy a poner que el precio llegó acá y se generó una doji, por ejemplo, ahí pequeñita. No sé, voy a poner de un color ahora. No sé, verde, por ejemplo, ahí. Ok, te dejo mechita ahí, chiquito. Ahí. Me disculparán nada más por las velas, pero en el mercado lo vamos a hacer más fácil. Pero la vela era bajista y la siguiente vela era alcista. Ok, acá. O sea, el mismo juego, el mismo chiste. Ok, ahí. O sea, ¿esto qué significa? Que es un pin bar alcista. ¿Y qué te dice el pin bar alcista? Compras. No lo piensas dos veces, compras. Y al final y al cabo, que si tú no ves esto, o sea, si esto no existiera, miren, les voy a rayar aquí a ustedes. Si esto no existiera, ¿qué patrón sería ese que está ahí, chicos, ahí? O sea, ¿qué patrón sería el que está ahí? Si no ven si no ven la vela, la anterior, ¿qué patrón sería ahí? ¿Qué patrón sería? Envolvente, o sea, así de simple, envolvente. O sea, es como les digo yo, el pin bar es un nombre. Al final y al cabo, el precio cerró por encima de mi última vela anterior, la última vela bajista, vela envolvente, compras. O sea, así de simple, no hay mucha ciencia. Entonces, para que ustedes me entiendan acá, pero a este patrón se le conoce como un pin bar, ¿ok? Pin bar, ¿ok? Ahí, voy a poner acá. Bueno, déjenme ver acá, para no ponerla a dibujar de nuevo. Lo voy a conocer acá y bueno, lo voy a mover acá. Voy a hacer un poquito más de volumen. Ahí. Ok, acá. Ahí. Ahí. Voy a mover esto. Bueno, acá ahí. Uy, esto sí está medio. Está peor. Acá va a ser. Bueno, va a ser uno chiquito ahí. Y va a ser ahí. Ok. A esto. Ok, ese es un pin bar. Ok. Pin bar. Pin bar. Ok. Puede ser alcista. Bajista, ¿ok? Ya el otro nombre, ya el otro dibujito, ya no, ya ahí nomás, ya con uno nada más, conténtense, ¿ok? Ahí, con un solo dibujito, ¿ok? Listo. Hay otro que se le llama, o tres soldaditos, bueno, o tres cuervos. Es dos nombres, pero ¿cuál es lo importante de esas velas? Que son velas seguidas, o sea, son velas de la misma color. O sea, a los tres soldados o tres cuervos se le conoce a tres velas seguidas de la misma color. Tres velas seguidas de la misma color se le conoce como tres soldados, ¿ok? O tres cuervos. Al final y al cabo, como les digo yo, los nombres no interesan. Con que tú sepas que son tres velas seguidas y que es un patrón muy bonito, lo haces, ¿ok? O sea, compras o vendes. Miren, supongamos que tenías una zona de ventas, ya. Llegamos al mismo juego, ¿ok? Y este es el último patrón que vamos a ver. Hay muchísimos más, pero esto es los que más a mí me interesa, ¿ok? Ahí. ¿Qué es lo que pasa? Miren, este, si yo, ¿qué observo aquí? Miren, ¿qué observo aquí? Que yo puedo tener esto. Miren, el precio llegó, con velas alcistas. Vale, voy a poner acá, esto lo voy a copiar acá. Llegó y llegó, ok, ahí llegó a mi zona. Ok, ahí llegó, ya ahí llegó, ok, ya listo. ¿Para qué significa? Que la siguiente vela fue de este tamaño. O sea, pequeñita, no sé, de repente fue ahí, chiquita, no sé, ahí como que bien pequeña,
Y otra siguiente vela fue así, pequeña también, ¿ok? Ahí, así. Y la siguiente vela, pues no sé, fue así. ¿Ok? Ahí. Ahí. A este 3 velas seguidas es un patrón de continuación, ¿ok? Bueno, un patrón de continuación no significa que para comprar, sino para ventas. O sea, este patrón que ustedes están viendo aquí, si tú lo ves en un marco temporal como que de 15 minutos, lo vas a ver así, ¿ok? 3 velas seguidas. Si tú te subes el marco temporal, quizás esto no lo vas a ver como 3 velas seguidas, de repente lo vas a ver como una sola vela. Por ejemplo, lo puedes encontrar como un riel de tren, o lo puedes encontrar como una vela envolvente, ¿ok? Así lo puedes encontrar, pero si tú encuentras 3 velas seguidas pequeñas, así, de esta color, tú ya sabes a qué es lo que se refiere. O sea, ¿qué significa? Que esto ya te dice ventas. O sea, ¿qué significa? Que el precio va a continuar su pequeña caída. Nada más que cuando tengas estas velas, depende del marco temporal. En H4 no vale la pena ver este tipo de velas. ¿Dónde vale la pena ver este tipo de velas? Sea en 15 minutos, repente, pero que sean pequeñas, que no tengan mucho volumen, ¿ok? Que no tengan mucho volumen, que sean pequeñitas, ¿ok? Que sean pequeñas. Eso ya te dice que es un patrón, que el precio va a seguir cayendo, ¿ok? Y para compras es lo mismo, ¿ok? Esas mechas, profe, poseen mechas esas. Sí, mayormente poseen mechas, pero las mechitas son así, pequeñitas, o sea, chiquitas. Y cada vez que la siguiente vela, siempre, mayormente cierra por debajo de la vela, o sea, del cuerpito de la vela. Mayormente, o sea, sí tienen mechas, pero son bien pequeñitas. Y es como les digo yo, que es como que la siguiente vela siempre cierra por debajo de la mecha anterior. La siguiente vela siempre cierra por debajo de la anterior. Ahí, pero son pequeñas. Ojo, no quiero que ustedes vayan a observar estos como que 40 pips o algo así. Pues no, chicos. O sea, de preferencia que sean velas de proporción tamaño. Pero ¿cuál es el truco aquí? Siempre observen el marco temporal mayor. O sea, si tú lo observaste esto en 5 minutos o 15 minutos, ve en un marco temporal mayor. En un H1 es muy probable de que esto no sea 3 velas, sino es como una vela envolvente así nada más. O sea, así lo vas a encontrar, como que una sola vela. ¿Ok? Para que entiendan más o menos. Ahora sí. ¿Dudas, chicos, aquí en teoría, para irnos al mercado real? ¿Dudas aquí o todo claro en la teoría? A ver, ¿me confirman? Ese patrón de 3 velas seguidas se ven en las temporadas altas, se ven en temporadas altas o solo en bajas. No, se pueden ver en cualquier marco temporal, ¿ok? La forma, tendrías que ver en la forma de la interpretación, ¿ok? Sí, sí, correcto. De aquí se los paso al final de la clase, el PDF, ¿ok, chicos? No se preocupen por eso. Vamos al mercado real, miren. Este, profe, para scalping, ¿recomiendas usar patrón de velas? Sí, claro que recomiendo para scalping, pero marcos temporales como 5 minutos, 2 minutos o 1 minuto, ¿ok? Y si tú analizas en 5 minutos, entras en 1 minuto, 2 minutos, ¿ok? Sin problema. Eso sí, ¿ok? Yo sí recomiendo patrones de velas para scalping. Miren, aquí hay un patrón, ¿ok? Acá. Miren, y para lo que pasó anteriormente hace ratito, el que se metió en compras, se metió en compras, ¿ok? Y el que no, no, ya tampoco vayan a meterse en compras ahorita, ¿ok? Miren, en primer lugar es tener una zona de compras, ya. La zona de compras era esto. Ya sabíamos, ¿no? La zona de compras, ¿ok? Dejen ver acá y déjenme marcar a la zona izquierda, ¿ok? Déjenme eliminar esto, ¿ok? Miren acá. Lo voy a hacer no en 5 minutos, lo voy a hacer en 30 minutos, ¿ok? Acá. Para que ustedes mismos entiendan cómo se opera el mercado, cuándo sí entrar y cuándo no, miren. Voy a irme a la parte izquierda, acá. ¿Ok? Aquí. Miren, esto era la zona de compras, acá. ¿Ok? Aquí. Voy a poner compras. ¿Ok? Ya está. Miren. Para refinar la zona, ¿ok? Para que sea más atractivo. Yo pensé que era la zona es la de acá. Estamos volando aquí. Es nuestra zona de compras, ¿ok? Listo, buscando neutralizar liquidez, ¿ok? Mínimo que el precio neutralice este nivel, ¿ok? Esa pequeña liquidez, o sea, en esta bonita ya compramos, ¿ok? Pero miren, al final del cabo teníamos esto, miren, en 30 minutos, para que entiendan cómo compramos, miren. Ajá, aquí.
Les pregunto, pregunta de examen y pregunta del millón. ¿Qué patrón es este? El que hemos visto hace ratito. A ver, ¿qué patrón es? A ver, ¿qué patrón es? Pin bar. A ver, ¿qué más? Pin bar. Pin bar, pin bar, pin bar. ¿Y qué significa eso en teoría? ¿Qué significa? Si estás en una zona de compras. ¿Qué significa, chicos, en teoría? Compras, muy bien. O sea, ¿esto qué te indica? Compras, o sea, ya te está dando una confirmación de entrada. ¿Ok? Una confirmación de entrada. El stop loss, bueno, yo lo tengo así. ¿Ok? Como esto, nada más no le dejo mucho stop loss. En teoría tendría que ser por debajo, en teoría, porque es una zona, pero bueno. Ya después vamos a ir. Por el momento no se fijen mucho en el stop loss porque este es un par muy volátil, ¿ok? En teoría no tendríamos que estar diciendo un ejemplo en este, pero acá, ¿ok? Ahora, no hay problema. O sea, ¿qué significa? Que el precio apenas te está haciendo un rompimiento de estructura. O sea, ¿qué significa? Que tranquilamente el precio podría venir hasta tu zona de nuevo, ¿ok? Acá. O sea, de nuevo a tu zonita de compras. Por ejemplo, podría regresar hasta esta zona, ¿ok? Hasta este order block, por ejemplo. O sea, igual, podría regresar y podrías entrar aquí en el order block o por debajo, ¿ok? Ahí, porque es una zona, ¿ok? Pero bueno, por el momento no vamos a fijarnos en la forma en cómo entrar, sino en las velas, en los patrones, ¿ok? Vamos a seguir viendo acá. Por ejemplo, miren, aquí. Les pregunto, ¿qué tipo de patrón es este? 3 velas seguidas. Ahí. ¿Qué tipo de patrón es? A ver, ¿qué tipo de patrón es ese? 3 cuervos negros, dice por ahí. A ver, los demás, cómo los demás se acuerdan? A ver, ¿qué nombre le ponen ustedes? O sea, 3 soldados caídos. Perfecto, ok, no hay problema, ok. Son 3 soldados, no 3 soldados caídos, sino 3 soldados, ok. 3 soldados o 3 cuervos, ok. Cualquiera de los dos es válido, ok. Pero si yo les digo en la forma para que se lo aprendan es así, miren. 3 soldados son para compras, o sea, son los de la fuerza. Y los 3 cuervos son para las ventas, ¿ok? Ahí, ¿ok? Ahí, para que entiendan, miren. Pero si yo les digo aquí, aquí no se ve tan bonito, entonces si no se ve tan atractivo, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué les dije que podrían hacer? Si ustedes no ven como que un patrón tan claro aquí, ¿qué tendrían que hacer? Ahí, si no lo ven claro ese patrón ahí, ¿qué tendrían que hacer? Bajar la temporalidad. Aparte de eso, chicos, aparte de eso, buscar una zona de ventas. No, o sea, ya tienes el patrón. O sea, ¿cuál hubiese sido aquí el truco? Bien, bajar el marco temporal o bien subir, ¿ok? Para confirmar si eso era algo que valga la pena. O sea, ¿qué significa? Mira acá. Esto es un patrón de continuación, ahí. O sea, tienes vela envolvente y tienes que otra vela en teoría que está viendo un patroncito de continuación ahí, ¿ok? Como si fuese parecido a, como si fuese, esto es un patrón de continuación nada más, ¿ok? Una vela, 2 velas y otra vela. O sea, ¿qué significa? Que tu entrada hubiese sido aquí, pero ¿con qué? Con un patrón de vela envolvente, ¿ok? Además de vela envolvente, ¿qué tipo de patrón hubiese sido este? O sea, bueno, en teoría voy a suponer que estoy haciendo trampa acá a ustedes, voy a hacerles ahí. Ahí. Por ejemplo, ¿qué tipo de patrón hubiese sido ese ahí? Pin bar, correcto. Hubiese sido una pin bar, pudiese haberse sido una vela envolvente. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Ahí, ya es una entrada. Listo, perfecto. Ya el precio se te fue, volvió, te dio vuelta entrada. ¿Ok? Ahí. Por ejemplo, si yo les digo acá a ustedes, esto aquí como se ve, en 30 minutos son 3 velas seguidas. Ahí, ¿se dan cuenta? Si tú subes el marco temporal, ya te puedes encontrar aquí que es una cerca indecisión. Y ya les dije que si ustedes encontraban una vela así, al final, ¿qué les diría? Que el precio iba a caer. ¿Ok? Ya esto significaría que el precio, ¿qué? Se iba a caer. ¿Ok? Ahí, mire, cualquiera de las dos. Bien bajaron el marco temporal o bien subieron el marco temporal. Ok, ahí, mire, después la caída. Ok, ahí, ya cayó. Ok, con esta vela. Nada más. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la teoría. Ok, miren, vamos a seguir aquí. Vamos a irnos a otro par que haya sido una venta actual, o sea, una venta que haya hecho hace mucho.
Y lo hice hace ratito nada más, ¿ok? ¿Dónde estás aquí? Ok, esta venta, pero bueno, esta venta de acá yo la hice acá, pero bueno, yo la hice acá. ¿Y qué hay ahí? Miren, yo la hice acá. ¿Qué tipo de patrón es este de acá? Este de aquí. Ahí. ¿Qué tipo de patrón es? Riel de tren. Muy bien. Es un riel de tren. Es una entrada, ¿ok? Pero miren, yo lo estoy haciendo la entrada en 5 minutos, ¿ok? Porque yo tengo mis razones, ¿ok? Yo tengo mis razones para hacer esa venta ahí, ¿ok? Ahí. ¿Ok? Esto es un análisis, etcétera, etcétera. Es un StatCan de liquidez. Entonces ahí va la venta, ¿ok? Etcétera, etcétera. Incluso yo lo vi en un minuto una vela envolvente nada más, ¿ok? Ahí. ¿Ok? Yo vi una vela envolvente. Yo entré más o menos aquí, ¿ok? Cuando el precio me encerró todas las velas. Ahí entré, ¿ok? 3 pips nada más. Ok, ahí. Ok, ahí tengo una ventita, ok. Una venta lo metí en la cuenta de fondeo, 20 lotes, y pues una cuenta en mi cuenta personal también. Ok, ahí. Pero bueno, ahí está corriendo esa ventita, ya está protegida, bla, bla, bla. Ok, pero miren, si yo voy a 15 minutos, el precio ahí está el riel de tren clarísimo. Ok, ahí está el riel de tren clarísimo. Ok, muy claro está ahí ese riel de tren. Ok, así es como nosotros vamos a encontrar estas confirmaciones para buscar ventas, ¿ok? Para buscar compras, ¿ok? Ahí, ¿ok? Ahí vamos a buscar nosotros esas pequeñas confirmaciones, ¿ok? Ahí, lo vamos a buscar, ¿ok? Pero bueno, de aquí vemos, ¿ok? Ahí, miren, al final les muestro la pequeña venta, ¿ok? Ahí, pero miren, es para que entiendan ustedes un poquito el mercado, cómo se mueve aquí, ¿ok? De esa manera, o sea, esos son pequeñas ventas, o sea, son confirmaciones. Vamos haciendo, por ejemplo, al euro dólar, ¿ok? Al final, al final vemos el chismecito, ¿ok? Ahorita vamos a centrarnos, chicos, en la clase, por favor, ¿ok? Al final nos centramos en el chismecito, ¿ok? Ahí, listo. Miren acá. Igualito, o sea, ¿qué tenías para acá? Déjenme ver acá, déjenme por aquí, miren para acá. Bla, 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 bla. Mira acá, listo. O sea, ¿qué pasó? Tú ya habías analizado tu zona, aquí tenías una pequeña acumulación, etcétera, etcétera. Te había generado un sell side, ok, bueno, una zona de ventas que el precio lo tiene que neutralizar. Es una acumulación nada más, ok. Te deja huellas por acá. Bueno, el precio aquí está acumulando. Vamos a ver, ahí tiene que neutralizarte esta zona. O sea, una vez que neutraliza, recién tienes que volver a vender. Listo, ya tú lo analizaste, llegaste a la conclusión que tú tenías una zona como esto. Bueno, ya ahí estaba tu zonita de ventas. Listo, ya. Ahí marcaste, era tu zona de ventas, bla, bla, bla. Ok, ya, listo. Ya te fuiste a 30 minutos. Perfecto, ya. ¿Cómo te llegó el precio? Llegó con liquidez, hizo la manipulación. Perfecto, listo. Todo lo que es la mecha es vela de manipulación. Ok, perfecto. Aquí ya te está dando, ok. Si necesitas una vela más. Listo. Ya tienes que velas seguidas, riel de tren, vela envolvente en H1, ok. Entonces, ¿qué significa? Tú ya puedes vender el stop loss por encima, ok, y vendes sin ningún problema, ok. Ahí. O sea, entonces ahí ya tú vendes, ok. Así es en la forma en cómo nosotros operamos. Nada más después ya sería otro cuento el tema del tema del take profit, ok. Eso ya es otro cuento, ok. Ya después dejamos correr, que el precio viene. Y luego ya se desploma, bla, 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 bla. ¿Ok? Ahora, igual, si tú te vas a un H4, mira, o tú hubieras encontrado una vela envolvente bajista, miren acá. ¿Ok? Ahí. Miren, una vela envolvente. ¿Por qué? Porque envolvió la anterior, un pin bar bajista también. ¿Ok? Si tú lo ves en un marco temporal H1, hubiese encontrado lo mismo. ¿Ok? Una vela envolvente bajista. ¿Ok? Ahí. ¿Qué significa? Que envolvió ¿cuántas velas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas envolvió. ¿Ok? Ahí. Entonces, ¿qué significa? Que es un patrón de entrada para ventas. O sea, ¿qué significa? Que envolvió a muchos compradores. Ahora sí, el precio ya te dio la confirmación de entrada. ¿Para qué? Para la caída. ¿Ok? Ahí. Así de simple. No hay mucha ciencia para esto. ¿Ok? Ahí. Voy a quitar esto. Ya la venta se dio. Ya se dio. Listo. No pasa nada. Ya no estamos aquí halagándonos ni nada por el estilo. Sino estamos entendiendo cómo el precio funciona. Miren. Aquí, igualito.
¿Qué tipo de vela es esta vela de acá? ¿Qué patrón es? Ahí. ¿Qué patrón es? Aquí. Muy bien, envolvente, ¿ok? Es una vela envolvente. Muy bien, es una velita envolvente. Ahora sí, voy a ir ahora, por ejemplo, acá. Voy a ir a buscar otras velas más por acá, ¿ok? Les voy a ir resaltando velas y velas y velas y velas, ¿ok? Ujú. Por acá, por acá. ¿Dónde las veo yo? Acá, miren. Tú tienes una zona de ventas por aquí. Cumplimiento de estructura, aquí. ¿Qué tipo de entrada es esta? ¿Qué tipo de vela? O sea, ¿qué tipo de entrada es esto? Ahí. ¿Qué tipo de entrada es? O sea, ¿qué patrón? ¿Qué patrón es ahí? Riel, correcto, es un riel, ¿ok? Es un riel de tren, listo, es una entrada en ventas, es una confirmación, ¿ok? Eso ya te autoriza para las ventas. Vamos a ver por acá más confirmaciones. Ahora, ¿qué tipo de entrada es esta de acá? Ahí. ¿Qué tipo de entrada es esa de ahí? O sea, ¿qué tipo de patrón? No, no, es una vela envolvente, ¿ok? Es una vela envolvente o es una vela normal, ¿ok? Ahí, así de simple, ¿ok? Esta vela de acá, ¿qué es? Ahí, la que te dio la entrada. A ver, pin bar envolvente, ¿ok? Es una vela envolvente, ¿por qué? Porque envolvió la anterior, ¿ok? Si yo le hago zoom, yo me estoy centrando en esta vela, ¿ok? En esta velita. O sea, ¿cuál es la conclusión al final y al cabo? El mercado mayormente siempre nos va a dar velas envolventes, ¿ok? Es lo que más el mercado se ve aquí, ¿ok? No muchas veces vamos a ver de repente un pin bar alcista, de repente una doji, de repente un riel de tren, ¿ok? Lo que más nosotros aquí vamos a estar operando son las famosas velas envolventes, ¿ok? Siempre vamos a ver nosotros mayormente lo que son las velas envolventes, ¿ok? Eso es lo que más vamos a estar utilizando en nuestras compras y en nuestras ventas. Entonces, al día de hoy, ustedes ya entienden cómo son las velitas, ¿ok? Voy a dejar esto de grabar, chicos, acá.